es que se encuentra conmigo la doctora María Elisa de Juane. Lo dije bien, ¿verdad? Perfecto. Y es que vamos a conversar hoy sobre golpe en la cabeza en los niños, ¿verdad? Buenos días, doctora, bienvenida. Esto es un tema muy delicado y muy importante, de hecho. A ver, ¿cómo podemos identificar cuando el golpe realmente es muy fuerte, que ya uno tiene que acudir al médico, o que es algo sumamente superficial? Buenos días, gracias nuevamente por estar acá en el estudio. Bueno, sí, los golpes en la cabeza, los papás pues siempre se preocupan y piensan que todo golpe deben acudir inmediatamente a emergencia y produce mucha ansiedad. Correcto. Los niños muy pequeños, los menores de 1 año sobre todo, la mayoría de los golpes en la cabeza se dan cayéndose de la cama, en esos bebés que recién empiezan a voltearse, la mamá o el papá o el cuidador se voltea, se gira y se cae de la cama. Y además del llanto o algún chichón local, pues no produce mayor repercusiones, pero sí les produce mucha ansiedad y corren a urgencias a una evaluación o a hacer una radiografía cuando probablemente sea innecesario. También la caída de los cambiadores, de la cuna o incluso de una silla o sobre su propia altura, que se caen de espalda o se caen de frente cuando empiezan a caminar. Entonces, estos golpes, pues es importante identificar, primero que nada, tranquilizar a la familia y identificar cuándo son síntomas de alarma. Ya hay niños más grandes en la realización de algún tipo de deporte, jugando fútbol, una patada en la cabeza, un pelotazo, un batazo, cayéndose de bicicleta o patines, sobre todo los niños que no utilizan casco, cuando utilizan este tipo de vehículos o formas de desplazamiento. Y ya en adolescentes, obviamente bicicletas, motocicletas, squats, vehículos de motor, deportes extremos, pueden causar accidentes ya más graves con traumatismo craneoencefálico, que es el término correcto, con mayor repercusión o lesión intracerebral. Entonces, ¿cuándo nos debe preocupar una lesión en la cabeza de un niño? Más que el golpe, lo que vemos en la parte externa, el chichón, la caída, el enrojecimiento, pues es algo local, con un poquito de hielo, analgésico y vigilar los síntomas, pues no pasa a mayores porque es un trauma leve. Ya cuando hay un trauma craneoencefálico que produce repercusión o un daño a estructuras intracraneales, lo que está por dentro del cráneo, es decir, puede haber una fractura, puede haber un rompimiento de una ruptura de un vaso, ya sea una vena o una arteria que produzca un sangrado y por lo tanto una lesión a nivel cerebral. Y ahí es donde va a producir manifestaciones o síntomas. Por ejemplo, somnolencia ante un niño o un adolescente que no se despierta con facilidad. Que está desorientado, que está confuso, que no puede articular o no puede hablar adecuadamente. Hay un cambio en el tamaño de las pupilas, hay una pupila más grande, una más pequeña, una asimetría de las pupilas es lo que te evidencia que hay algo a nivel interno. Esto es lo primeramente que podríamos identificar, ¿no? Claro. De desconocer del mismo. Salida de un líquido claro a través de las fosas nasales o a través de los oídos, en un trauma severo, ya sea un líquido claro, líquido cefalorraquídeo o sangre, salida por una lesión grave. Esto ya estamos hablando de un trauma grande, un accidente de bicicleta grave, una caída de gran altura, un accidente automovilístico, por ejemplo, un impacto en patines en alta velocidad sin casco, sí nos puede producir una lesión importante. Claro, porque hay por lo menos actividades y demás que te pueden generar un golpe y en efecto te queda una secuela que te puede ocasionar algo muy delicado. Pero sí, en efecto, existe una diferencia entre los niños más pequeños y los que son más adolescentes. Exacto, también la presencia de convulsiones, alteraciones en la marcha, inestabilidad en la marcha, adormecimiento de alguna extremidad, por ejemplo, ya son síntomas periféricos. Vómitos incoercibles o vómitos incontrolables en proyectil. El paciente vomita luego de un trauma, ya te habla de que hay algún tipo de contusión a nivel cerebral. Y este golpe, disculpe que le interrumpa, este golpe puede ser independientemente de que no tenga sangre en la cabeza. Claro, o sea, por eso te hacía mucho la diferencia. O sea, puede haber un chichón, puede haber un enrojecimiento. Muchas veces los papás se preocupan que el bebé se golpeó la frente, que le sale estos chichones aquí, el típico golpe en la frente. Tienen el huevito morado. Sí. El huevito ese no va a tener mayor repercusión, ese no se preocupen. Hielo, presión, hielo y analgésicos tipo acetaminofén y con eso es suficiente. Ya si vemos síntomas sistémicos, ya eso sí requiere evaluación. Entonces, ¿qué hacemos en casa? En los golpes leves solamente evaluación, un par de horas. En realidad no va a pasar. Si ya es un golpe un poquito más importante, una vigilancia 24 a 48 horas con una evaluación con su pediatra en accidentes un poco más graves. Si no aparece ningún síntoma, no hay problema y estar pendiente. El niño, una pregunta que me hacen con frecuencia los papás cuando el niño se cae en casa
si lo puede dejar dormir. El niño puede dormir, pero debes tener la capacidad de poder despertarlo con facilidad. Tú lo despiertas, el niño te responde, ese niño está bien. Pero si él cuesta demasiado despertarlo, hay algo mal, probablemente entonces. sí va a requerir una evaluación porque puede estar pasando algo importante. Doctora, entonces recomendaciones finales o cuidados que se deben tener en el mismo. Yo creo que son cosas inevitables al momento dado. De repente uno por un pequeño descuido de segundo se da esta situación. Importante en los niños pequeños también hacer la diferenciación. Ya sabemos que los niños y los adolescentes tienen mayor probabilidad de tener algún evento mucho más grave que en los niños más pequeños, aunque los papás se ponen mucho más nerviosos cuando se tratan de niños menores de 2 años o sobre todo si son bebés que se caen. Para que un niño tan pequeño tenga una lesión más grave, ya los pediatras probablemente vamos a buscar algo más severo, como probablemente un maltrato intrafamiliar o el síndrome de niño sacudido, porque las lesiones cerebrales graves en niños muy pequeños muy probablemente son secundarias a maltrato dentro del hogar. Así que sabemos que estos bebés, aunque nos asustan mucho, realmente estos niños no tienen mayor repercusión más que el susto. Le produce la ansiedad, a la mamá le produce ese sentimiento de culpa, pero es un accidente que puede pasar. Un niño que se gira, un niño que se nos cae de la silla por un descuido, o voy a buscar el pañal, me giro un momentito y el niño se me cae del cambiador. Eso puede pasar, son eventos indeseables, pero puede pasar, esto no tiene repercusiones. En niños más grandes sí, entonces ahí la prevención es, con el tema de accidentes, prevención. Utilizar cascos para manejar bicicleta, para andar en patines, para andar en vehículos de motor. Los niños muy pequeños no deberían estar utilizando vehículos de una cilindrada más allá de 25-50 cc en el tema de motores, porque sabemos que pueden alcanzar velocidades que pueden poner en riesgo la vida de los niños. Entonces, ser prudente con el acceso a los vehículos que les damos, y si el niño está en un vehículo, en un four wheel, en un squad, en algún tipo de moto de baja cilindrada, que utilice siempre sus protecciones, como la utilización de un casco. Eso se lo dice la pediatra Bike. Ay, de verdad, muchas gracias, doctora, por todas estas recomendaciones e información importante. Así que usted ya lo sabe, tenga cuidado.